Calimero. Muy buenos días a todos en las Américas y muy buenas tardes a todos acá en Europa. Mi nombre es Jeff Pitt, soy el editor en jefe de ALA News, América Latina Aeronoticias, una plataforma digital de la cual hoy estamos celebrando nuestro primer año de vida y me es muy grato poder participar, poder de alguna forma ser el anfitrión y contarles un poco de qué es lo que hemos hecho y cómo es que esto surgió. Bueno, nos atrevimos en un momento en que gran parte del mundo tomaba medidas muy drásticas frente a la que ha sido la mayor crisis en la historia de la aviación, la propagación de la pandemia de COVID-19 por todo el planeta. La edición inicial circuló cuando el confinamiento se imponía como un estilo de vida y en momentos en que cientos de aviones eran detenidos en los aeropuertos. ALA News entonces estuvo al frente y no obstante aquel dramático inmovilismo, poco a poco nuestros lectores se fueron multiplicando y así constatamos que la industria estaba y está muy viva. Que ese siga siendo nuestro lema, ese es nuestro espíritu, nuestro plan de vuelo, como hemos dicho. Estar siempre disponible, incluso en los momentos más difíciles, dando muestras de nuestro compromiso con la gran industria de la aviación. Quisiera agradecer en estos momentos a Goldair, nuestro auspiciador exclusivo, también a la University of the Aegean, que nos está facilitando esta plataforma para poder encontrarnos vía Zoom, y la participación también muy especial, darle muchas gracias a ASI-LAC y el capítulo latinoamericano y del Caribe de Airports Council International y a la Asociación Latinoamericana y del Caribe del Transporte Aéreo, organizaciones de las que nos enorgullece ser su medio digital asociado. Sin más, quisiera ahora dar paso a este evento presentando a quien van a ser nuestros primeros expositores. Quisiera darle la palabra a Luis Felipe de Oliveira, director general de ACI World, quien está esta mañana muy generosamente con nosotros. Así es que, Luis Felipe, te cedo la palabra para tu participación. Bueno, muchas gracias, Jeff. Buenos días a todos, buenas tardes para los que están en Europa. Me gustaría primeramente agradecer a Jeff por la invitación. Jeff, que es el editor jefe de América Latina Aeronoticias, y por invitarme hoy a participar de esta ceremonia de un año de vida de ALA y que tengamos muchos años por adelante. Yo hace un año tuve el placer de ser el primer entrevistado de ALA. Nació este medio de comunicación en América Latina en medio de la pandemia y continuó durante todo ese tiempo prestando un excelente servicio a toda la región, trayendo noticias y hoy teniendo más de 1,000 seguidores en este momento difícil que pasa la industria, pero que seguramente vamos a tener días mejores, ¿no? Es importante tener un medio de comunicación como ALA en la región, ya que es un medio que es dinámico, es muy activo y es un medio que no tiene una posición fija en la industria. Es un medio que trae la información tanto para los aeropuertos como para las aerolíneas y para el público en general y para los gobiernos de una manera muy honesta y directa, y creo que ese es un gran valor que tiene ALA por ser un medio de comunicación muy importante, ¿no? Importante decir que también quería compartir con ustedes algunos de los desafíos y oportunidades que enfrenta el mercado durante esta pandemia, y en nombre de ACI World brindar la perspectiva de los aeropuertos a todo este enlace que nosotros tenemos. En circunstancias normales sería un placer estar con ustedes
y hacer un discurso en un podio, en frente a todos ustedes, teniendo la oportunidad de verlos, tener la oportunidad de platicar con ustedes y buscar la oportunidad también de interagirnos. Desafortunadamente, y sin embargo, no es lo que pasa hoy, y creo que durante aún tenemos un tiempo que utilizaremos las plataformas de comunicación virtual como un medio de comunicarnos, como un medio de encontrarnos. El año pasado fue y será en la historia de la industria el peor año de la aviación comercial mundial. La pandemia del COVID-19 ha sido un recordatorio de que la salud es base de la estabilidad social, económica y política, y el mundo está conectado como nunca antes. A medida que a indústria continua navegando por los impactos y efectos de la pandemia de COVID-19, la salud y la seguridad de los pasajeros, en el personal y el público viajero, sigue siendo nuestra prioridad mundial. Nuestra indústria seguirá enfrentando desafíos importantes este año, pero podemos decir con seguridad que hemos entrado en una fase de la pandemia que estamos viendo como una luz al final del túnel. Hay muchas razones para el optimismo, ¿no? Ya atingimos 1,7 mil millones de vacunas en el mundo en más de 176 países. Y básicamente el número de vacunas está asociado directamente al retorno de los viajeros. En los países donde hay más gente vacunada se ve este desarrollo, este retorno a los aviones de los pasajeros, ¿no? Los desafíos que enfrenta el mundo, la industria de aviación, la crisis ha demostrado que la cooperación mutua entre nosotros, entre las entidades globales, entre las entidades regionales, es muy importante para la abertura de los mercados y ha sido clave para el camino de la recuperación. Y esta unión de reguladores, de partes interesadas, fue muy interesante en relación a lo que trabajó la OASI con su CART, que por su sigla en inglés, que es el Grupo de Trabajo de la Recuperación de la Aviación en el Consejo de la OASI, que demostró un liderazgo muy importante para poner la industria en conjunto y trabajar en conjunto para una perspectiva global de la reabertura de los mercados. El CART ha sido un vehículo principal de colaboración entre gobiernos y entre gobiernos de la industria y ha sido vital para garantizar la sinergia y acción coordinada, que es esencial para reestructurar la conectividad aérea y la confianza de los pasajeros en viajes aéreos. Nosotros, como ACI, trabajamos mucho de manos con la OASI en ese tema y lo que hicimos, generamos con eso, creamos el Airport Health Accreditation, que es el traslado de todas as normativas ou as guidelines que foram trabajados por la OASI para ponerlos en tierra y ponerlos en nuestros aeropuertos. En términos de este programa, atingimos 600 participantes en el mundo. Consideramos que ACI World tiene 2.000 miembros, que representan 98% del tráfego aéreo mundial, y esos 600 miembros representan cerca de 70% del tráfego aéreo mundial, o que es un logro muy importante. En América Latina y Caribe tenemos más de 68 aeropuertos que hacen parte del Airport Health Accreditation, demostrando que la armonización de los procedimientos es muy importante para garantizar no solo la salud de nuestros pasajeros, de nuestros colaboradores, pero también demostrar que tenemos una armonización en términos del acceso a los pasajeros y de la utilización de los guidelines de la OASI para estos términos. En términos del mundo, se sabe que el mundo está cambiando y tenemos que continuar garantizando el más alto nivel de seguridad a nuestros pasajeros. Ha cambiado muchos meses sin operaciones en los aeropuertos, muchos meses sin operaciones en las aerolíneas, y nosotros hemos trabajado muy cercanos de nuestros miembros para garantizar que nuestra infraestructura sí continúe generando los más altos niveles
de seguridad y fiabilidad en el sistema aeroportuario. Un buen ejemplo que vemos es el nuevo formato de notificación global de la OASI, que es el GRF, que es para evaluación y notificación del estado de la pista, que será aplicado a partir de 4 de noviembre de este año, donde ha sido muchos años para generar un documento globalmente armonizado, y vemos que eso va a reducir seguramente las excursiones, reducción de excursiones de pista, ¿no? Uno de los tipos de accidentes más frecuentes en nuestra actualidad. Este tipo de enfoque coordinados y armonizados globalmente son fundamentales para mantener nuestra industria segura y funcionando sin problemas. Bueno, más importante que nunca es importante estarmos unidos. La colaboración que hace renovado en todos los segmentos de la industria es clave para organizar operaciones seguras a todos. Con este fin, a ACI confirma y reafirma su compromiso con la seguridad de sus miembros, socios de aviación, y continuará participando de actividades que sirvan para promover y mejorar la seguridad operacional y la excelencia administrativa de los aeropuertos en todo el mundo. La crisis actual ha dejado en claro cuán vulnerable nuestra industria de aviación es con efectos externos, y sin duda tendemos a largo plazo que el sector de aviación dependerá de una gran medida de capacidad para restablecer un modelo más sostenible que cumpla con los requisitos y demandas climáticas, que es un tema que será muy importante para el futuro, que va a ser, digamos, continuando después que tengamos el final de esta pandemia. A medida que el cambio climático, la necesidad de desarrollo sostenible asciende a una agenda política, ahora más do que nunca debemos demostrar que la aviación es parte de la solución y no parte del problema. ACI ha asumido un papel de liderazgo en el desarrollo de un objetivo de carbono de largo plazo, con un estudio de objetivos de carbono a largo plazo que refleja el compromiso de nuestros miembros en cumplir con el objetivo de carbono cero neto para 2050. La dedicación de la comunidad aeroportuaria para liderar la industria en la toma de esta acción significativa será ratificada en 8 de junio, cuando tenemos grandes y buenas novedades a toda la industria. El cambio climático sigue siendo el mayor desafío que enfrenta el mundo y requerirá la colaboración y acción a nivel mundial. La recuperación del COVID-19 nos ofrece la oportunidad de demostrar el liderazgo de parte de la industria global para hacer toda la industria más resistente do que nunca. Si bien ACI se dedica a promover los intereses colectivos de los aeropuertos en el mundo, pero también de las comunidades a que los sirven, creo que la mejor manera de hacernos es mediante cooperación de nuestros socios, y debemos adoptar un enfoque de colaboración de toda la industria para garantizar que ella crezca en conjunto. Los próximos meses serán cruciales en la batalla contra esta crisis histórica. Si bien la situación sigue siendo volátil y desafiante, mi mensaje es: sigamos avanzando. Necesitamos seguir distribuyendo las vacunas de manera eficiente y equitativa para el público, y sobre todo debemos continuar el esfuerzo de solidaridad y de colaboración internacional. Espero verlos todos pronto en persona y deseo a todos un buen y fructífero diálogo aquí hoy. Manténganse bien, saludable y de buen humor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis Felipe, por tus interesantes palabras y por la perspectiva que nos entregas como una persona que no tan solo estás en la responsabilidad que te corresponde hoy, sino que con una larguísima y muy extraordinaria trayectoria en la industria de la aviación. Y bueno, y por recordarnos aquella primera entrevista de ALA hace exactamente un año. Quiero darle ahora la bienvenida a nuestro otro primer presentador aquí, que se trata de una persona que también es muy amiga de ALA, que también fue uno de nuestros entrevistados, y a quien le tenemos mucho que agradecer, y sabemos que le vamos a tener que seguir agradeciendo muchas cosas. Don Juan Carlos Salazar, director general de Aeronáutica Civil de Colombia.
Muy buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días para todas, para todos. Buenas tardes a quienes están acompañándonos desde Europa. Pues para mí es un placer estar el día de hoy en este primer año de ALA News. ALA News surgió en medio de la pandemia, quizás de los momentos más complejos de esta pandemia, y ha sido un vehículo importante para comunicar a toda la comunidad hispanoparlante, compartir las buenas iniciativas, las buenas prácticas y de alguna manera también las ideas que diferentes líderes de la aviación en el mundo hispanoparlante han contribuido en este proceso de superar la crisis que generó la suspensión de servicios aéreos y más allá, contribuir ahora en la etapa de recuperar la conectividad aérea. Y es que precisamente ese es el reto que estamos enfrentando cada uno de los sistemas de aviación civil de nuestra región, particularmente en el caso de Colombia. Seguimos enfocados todos los actores, las aerolíneas, por supuesto, los aeropuertos, el proveedor de servicios de navegación aérea, la autoridad y los demás actores de la cadena para recuperar esa conectividad internacional. En el caso doméstico, Colombia ha podido avanzar recuperando cerca de un 95% de las rutas aéreas domésticas en un país donde la geografía como tal y la asequibilidad a ciertas regiones de nuestro territorio solo puede darse por el transporte aéreo. Y el gran reto que enfrentamos como comunidad internacional es el de precisamente recuperar las rutas, la conectividad internacional que se ha visto afectada por las diferentes reglas, por los diferentes requisitos, por los diferentes niveles de evolución de la pandemia en diferentes regiones y diferentes países. En este orden de ideas, como comunidad de aviación civil, nos queda una gran tarea por hacer. ALA News va a ser instrumental en ese proceso de precisamente promover y seguir recuperando la conectividad entre los países de la región hispanoparlante, resaltar aquellas buenas prácticas, la implementación de nuevas rutas y de alguna manera cómo vamos superando las dificultades que ha generado la crisis y las restricciones que se han impuesto a raíz del COVID-19. Pero adicionalmente también tenemos allí un gran reto, que es el de resaltar cómo se van recuperando los diferentes actores de la cadena. Obviamente, las aerolíneas, los aeropuertos están haciendo un trabajo importante para afrontar esta crisis, adoptar las mejores prácticas, implementar las recomendaciones que se han construido a través del CART, trabajando conjuntamente industria, reguladores y la Organización de Aviación Civil Internacional, especialmente a través del Consejo. Pero adicionalmente vamos a enfrentar las dificultades financieras que en nuestra región pues son especialmente difíciles de superar. Estas dificultades financieras sin duda están siendo enfrentadas por las aerolíneas, están siendo enfrentadas por los aeropuertos, pero aquí el llamado de atención que quiero hacer, digamos un poco en representación de autoridades de aviación civil, de proveedores de servicios de navegación aérea, es que esas dificultades también golpean otros actores de la cadena. Y aquí la única respuesta que puede haber es actuar nuevamente en conjunto, coordinar acciones, industria, proveedores de servicios, especialmente los estados y adicionalmente la OASI también, suministrándonos guías que nos permitan como industria recuperarnos de esta crisis tan profunda que hemos pasado.
Como mencionaba Jeff, tuve la fortuna de ser, así como mi querido amigo y presidente de ASILAC, Luis Felipe, uno de los primeros entrevistados luego de que se lanzó a la News. Y pues quiero agradecer esos espacios que siempre nos han brindado, han sido particularmente amplios con la Autoridad de Aviación Civil de Colombia y la recuperación de nuestro sistema de aviación civil, y queremos augurarle a ALA muchos años de continuo éxito y que siga siendo un vehículo para pasar las buenas noticias, las buenas prácticas, pero también plantear las ideas y las discusiones que son relevantes para nuestro sistema de aviación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Nos recuerdas nuestra directriz, que siempre ha sido estar directamente con las aerolíneas, con los aeropuertos y sobre todo con las autoridades de aeronáutica civil como nuestras principales fuentes de información. Te agradezco especialmente porque fuiste el primer director de esa parte de la aviación que aceptó el requerimiento de un medio desconocido en ese minuto, pero que estábamos poniéndole mucha energía porque había que generar este espacio de información y de intercambiar ideas en un momento en que la aviación estaba pasando, y bueno, sigue pasando por dificultades, pero ya estamos viendo, ojalá, el final de ese mal tiempo, ¿no? Y bueno, como también se trata de noticias, quiero felicitarte también por tus próximas responsabilidades en nombre de la región latinoamericana, allá en la OASI, y sobre todo porque, bueno, vamos a seguir trabajando y es un agrado poderte tener esta mañana. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Yo, antes de pasar al panel de líderes, que es lo que viene a continuación, quisiera señalar que este evento está siendo grabado y que va a estar disponible en nuestro sitio web de ala.aero en los próximos días. Y también quería compartir con ustedes, bueno, estamos de aniversario, pero también estamos sufriendo una pérdida importante porque ayer supimos del sensible fallecimiento de nuestro gerente de informática, uno de las personas que estuvo con nosotros desde el principio de este medio de comunicación digital, así es que quiero especialmente transmitirle oficialmente el pésame y las condolencias a la familia de Lefteris Tsautsoudakis, quien como dije antes, nos acompañó desde el primer día y hizo posible toda la parte técnica. Los periodistas sabemos mucho, pero hay de cosas que no. Me acuerdo de un profesor que decía un océano de información con muy poca profundidad, así que Lefteris nos dio un apoyo muy importante. Bueno, quisiera dar paso ahora al panel de líderes y presentar a nuestro extraordinario moderador, un amigo de hace 30 años, mucho antes de que yo pensara que iba a estar en la aviación, a pesar de que había tenido unas entradas y salidas allá por los años 90. Un gran amigo, Alex de Gunten, quien va a ser nuestro moderador. Alex es vicepresidente senior de gobierno y asuntos de la industria de HEICO Corporation, y quiero invitarlo a que se haga cargo de este panel de líderes y que nos presente a nuestros invitados muy importantes de esta mañana. Muchas gracias, Jeff. Y sí, para los que no se lo crean, hace 30 años Jeff y yo teníamos un poco más de pelo y un poco menos de canas, y nos conocimos en Japón, para que digan que este mundo es pequeño y cada vez se hace más pequeño gracias a la aviación. Con que felicidades, Jeff, y felicidades a Ala en tu primer aniversario. Si no te conociese personalmente, diría que podría cuestionar la lógica de empezar una plataforma digital de aviación en medio de la mayor crisis que jamás tuvo la industria, pero como dicen, la crisis crea oportunidades, y la verdad es que en estos momentos de crisis, cuando más necesitamos el trabajar en conjunto, y plataformas como ALA apoyan a que haya esa comunicación y ese trabajo en grupo. Con que felicidades de nuevo en vuestro aniversario,
y aquí estamos para seguir apoyando. El panel de hoy es un panel muy interesante. Tenemos realmente un grupo de líderes de la industria y es una nueva generación de líderes. Si miramos a los panelistas, todos han entrado en sus nuevos puestos, no en la industria, porque muchos tienen muchos años en la industria, pero en sus nuevos puestos en los últimos 3 años máximo. Montserrat, creo que tú empezaste en tu puesto en ERA en el 2017, a finales del 17, y luego el resto en el 2020, en medio de la crisis, lo cual va a crear una discusión interesante. Me pregunto si algunos de los antiguos líderes en esas asociaciones sabían lo que venían y decidieron salirse del negocio antes de la gran explosión, pero como digo, creo que va a ser muy interesante. Tenemos hoy en el panel a Montserrat Barriga, que es la directora general de ERIAA, de European Regions Airline Association. No me voy a meter en los detalles de todos los panelistas, ustedes pueden mirar online, hoy en día todo esto está en digital, solo decir que Montserrat tiene una gran trayectoria en la industria y antes de unirse a la asociación estuvo con Binder como directora de asuntos internacionales. También vamos a tener a José Ricardo Botello, que es el director ejecutivo de ALTA, ALTA siendo la Asociación de Líneas Aéreas Latinoamericanas del Caribe, y antes de entrar en ALTA estuvo como director general de ANAC durante varios años. También tenemos a Rafael Echevarne, que es el director ejecutivo de ASILAC, la Asociación de Líneas Aéreas, la Asociación de Airport Council International, Latinoamérica y Caribe, que reúne a los aeropuertos de toda la región, y también con gran experiencia, habiendo sido anteriormente CEO del aeropuerto de Montego Bay, manejando ese aeropuerto. Y último, pero no sin mayor importancia, es Jeff Pitt, que es el editor en jefe de ALA, que es nuestro host hoy en día. Obviamente ya hemos hablado bastante de lo que está haciendo ALA. Aunque habiendo dicho eso, voy a empezar un poco, antes de empezar el panel, quiero mencionar un par de cosas. Primero, queremos que el panel sea lo más interactivo posible, con lo cual espero que no solo yo esté haciendo las preguntas, pero también entre los panelistas, si se quieren hacer preguntas, adelante, levanten la mano, el dedo, pongan el chat y yo daré la palabra durante el proceso. También, si alguien de las personas que están escuchando están en el Zoom call hoy en día, si quieren hacer una pregunta, no vamos a estar tomando preguntas al aire porque se va a hacer muy largo y tenemos un tiempo limitado, pero sí pueden hacer las preguntas en el chat y nosotros vamos ahí, tomaremos las preguntas según el tiempo permita y se las pasaremos a los panelistas, con que por favor aprovechen esa función. Al mismo tiempo, en caso de que oigamos que alguno de los panelistas, como el tiempo es limitado, se alargue demasiado en sus respuestas o se vaya un poco fuera del tema original de la pregunta, voy a tomar la libertad de poner un poco de musiquita de background, como hacen en los Óscars un poco. Entonces, ustedes van a estar escuchando esto. Espero que reconozcan la canción. En el chat, si alguno quiere mencionar la canción, tiene que ver con la industria. Pero, en fin, es un mensaje sutil a los panelistas que, bueno, quizá pueden empezar a finalizar su respuesta porque we have to move on. Con que, para empezar, voy a dar la palabra a cada uno de los panelistas, 3 a 5 minutos. Por favor, no se pasen de los 5 minutos y que nos cuente un poco sus realidades. ¿Qué han pasado? Ustedes son expertos en aeropuertos, en aerolíneas, en la aviación en general. ¿Qué han pasado en los últimos 12, 16 meses? ¿Cuáles son sus realidades? ¿Cómo ven el futuro? Y luego de ahí ya empezaremos el panel con las preguntas. Y para empezar, voy a empezar por aerolíneas en la región con ALTA, aeropuertos en la región ESILAC, luego con Montserrat, que nos cuente
como la perspectiva un poco más internacional, y de ahí con Jeff. Con que sin tomar más tiempo le doy la palabra a José Ricardo para que nos cuente qué está pasando con Alta. Gracias. Gracias Alex. Buenos días a todos. Muy buenas tardes a aquellos que están en Europa. Antes de nada, es un gusto estar aquí con ustedes para hablar entre amigos y escuchar entre amigos. Es siempre un gusto muy grande para Alta poder participar de eventos como estos. Antes de nada, me gustaría, de verdad, nosotros tenemos que felicitar a Ala, y especialmente a Jeff y Costas, por este magnífico trabajo que han hecho con Ala. Es para nosotros de Alta un gusto tenerlos como partners o media partners, porque en verdad, Alex, yo tuve la misma duda, empezar un negocio cuando estábamos empezando la pandemia, era un momento complicado para todos, pero es verdad, es un momento donde nosotros hemos trabajado mucho conjuntamente y Ala tiene un papel fundamental, que es la palabra que yo suelo decir. En este momento necesitamos de informaciones, buenas informaciones, porque ya pasamos por muchos, continuamos pasando, pero ahora ya verificamos que hay una luz ahí. Ya tenemos la vacuna, mientras sabemos que no podemos esperar que toda la población sea vacunada. Entonces, a Ala, felicidad, Ala y su equipo, felicidades por este trabajo magnífico que han hecho juntamente con toda la industria. Ahora, vamos a hablar de la situación en América Latina. En verdad, vamos a hablar no es hablar más de aviación, no es más hablar más de una cadena de aviación, es hablar de una pasión. Porque todos nosotros que aquí estamos hace mucho y nunca, creo yo, nunca esperamos pasar por las cosas que nosotros hemos pasado, por las cosas que nosotros hemos visto. ¿Y cómo está la situación para nosotros en América Latina y Caribe? ¿Cómo nosotros vemos esto desde Alta? Mira, trabajamos conjuntamente con todos, no solo con las aerolíneas, sino también con los suppliers, con los consultores, para lograr una salida para la situación. Hemos logrado mucho con el grupo CART, que, como dijo Felipe aquí, bajo la coordinación de la OASI. Pero ahora es el momento donde, después de pasar por la primera ola, por la segunda ola, y ahora que vemos que nosotros, we can go the distance, nosotros podemos pasar, es verdad, ahora más que nunca es el momento de trabajarmos por una armonización o requisitos estandarizados en nuestra región. No tenemos carretera como otras regiones. La conexión es fundamental para nosotros. La aviación es fundamental para nosotros, incluso para entregar la vacuna. Y ya sabemos y ya tenemos todos los protocolos establecidos. Desde el primer momento, cuando logramos llegar a un aeropuerto en América Latina y Caribe, ya tenemos los protocolos. Cuando llegamos a la cabina, ya tenemos los protocolos. Buscamos informar a las personas, al viajero, que la cabina es segura, que nosotros no somos vectores. O sea, esta información ya está ahí, pero necesitamos reanudar. Y para reanudar, la palabra tiene que ser confianza. Necesitamos generar confianza en las personas. Entonces, el trabajo con los gobiernos en este momento, desde la perspectiva de Alta, es fundamental. No solo por los protocolos que ya tenemos, sino también por eliminar cuarentenas, que son medidas innecesarias. Ya tenemos cambiar, tal vez, o añadir el proceso, al proceso de PCR, la prueba rápida con antígenos, porque hoy la tecnología ya lo permite. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestra región para desarrollar la aviación o para reanudar la aviación. Porque aquí hablamos de países donde el PIB necesita de
casi 15% del PIB de algunos países necesitan de la aviación. Entonces, con estas palabras iniciales, me gustaría decir que desde Alta es el momento, más que nunca, de trabajarmos con requisitos estandarizados en los países. Este es el futuro retador que nosotros tenemos. No hacer diferencia entre las vacunas y permitir el tráfico de las personas que ya están vacunadas, porque ahí sí nosotros reanudaremos los vuelos en nuestra región y mantendremos la conectividad. Gracias, Alex. Muchas gracias, José Ricardo. Y sí, realmente es la mayor crisis que ha tenido nunca la industria, pero con las crisis hay las oportunidades. Y esperemos que esto, como tú dices, empuje realmente a la industria, aerolíneas, aeropuertos, suppliers, todos trabajar en conjunto. Quiero darle la palabra ahora a Rafael, que nos cuente el otro lado de este matrimonio, aerolíneas y aeropuertos, que están sufriendo juntos este proceso. Rafael. Muchas gracias, Alex. Y de nuevo felicidades a ALA, porque realmente el trabajo que están haciendo es muy importante. El lanzar de nuevo un medio de comunicación en estos momentos es un gran reto, pero al mismo tiempo yo creo que es una gran oportunidad, porque no solamente la pandemia ha hecho que nos pongamos las pilas, como decimos en España, sino que además el transporte aéreo en América Latina pues tiene un gran recorrido, o sea, el potencial es impresionante. Entonces yo creo que es un buen momento para salir, porque necesitamos esa información verídica, una información por parte de gente que sabe de lo que está hablando, y realmente te felicitamos, Jeff, y al equipo de ALA. Y además me consta que tienes mucha gente que te está siguiendo, y nosotros obviamente estamos aquí para apoyarte. Además, me gustaría decir que ellos nos han apoyado muchísimo y estuvieron presencialmente en el evento que realizamos el año pasado, en diciembre, en República Dominicana, con lo cual, pues de esa manera, pues demostraron su compromiso, ¿no? con la industria estando allí. Muchísimas gracias y estamos aquí para apoyarte. La situación en el mundo de los aeropuertos, bueno, pues ha sido más bien, en cuanto al tráfico, ha sido paralela a la de las compañías aéreas, obviamente, ¿no? Pasamos de un desplome total del tráfico, llegando a niveles de un 93% por debajo del año anterior en los meses de abril y mayo. O sea, la desaparición total, prácticamente total del tráfico, y después una recuperación gradual, muy interesante durante los últimos meses del año pasado, llegando a una situación de tener estar por debajo de un 60% a nivel global. En el mes de enero de este año, 62% por debajo. Pero desafortunadamente desde entonces la situación se ha estancado y en estos momentos está deteriorándose un tanto, debido sobre todo a la situación en Brasil con la variante brasileña. Pero lo que es interesante apuntar aquí es que hemos estado yendo y vamos a dos velocidades distintas, ¿no? Por un lado tenemos América Latina en general, y después tenemos el caso muy interesante de México. México es el único país del mundo que nos consta que no puso ni ha puesto ningún tipo de barreras para la entrada o salida de sus habitantes y de sus ciudadanos. De tal manera que en estos momentos la situación en América Latina en general estamos a un 63% de caída con respecto al mes equivalente del año 2019, pero en el caso de México están a un 27% por debajo. O sea, es impresionante esa diferencia, la diferencia que hace el poner restricciones o no. En el Caribe las cosas están yendo relativamente bien, estamos viendo una caída en estos momentos de un 25%, y en Brasil, como decía, las cosas iban muy bien, pero desafortunadamente en los últimos 2 meses ha habido una reducción tremenda, ¿no? Sobre todo debido a las restricciones que países han impuesto a viajeros o a vuelos a Brasil, ¿no? Entonces vemos que hay de esas dos velocidades. Y obviamente nosotros como representantes de los aeropuertos lo que hacemos es un llamamiento a los estados, pues en línea con lo que decía José Ricardo, ¿no? O sea, esa armonización, ¿no? Esa necesidad de coordinar esas acciones, ¿no? Es realmente dramático. Yo la semana pasada estuve en Jamaica y para ir a Jamaica tuvimos que ir de Panamá a Estados Unidos y de Estados Unidos a Jamaica. Bueno, pues teníamos que tener 4 apps distintas, no 3, 4 apps distintas. Preguntando la misma información,
cuál es su nombre, cuál es su pasaporte, está libre de pecado, como digo yo, ¿no? Ha tenido el antígeno o ha tenido la PCR. O sea, se estaba preguntando exactamente lo mismo. Desafortunadamente la app de IATA, de Travel Pass, todavía no funcionaba para estos países. Yo sé que IATA está trabajando muy duro en eso y les animamos a que sigan adelante, pero realmente perdónenme, pero es penoso, ¿no? Que, por ejemplo, con el tema de las, no sé si la ven aquí, no se ve por la... sí, aquí está el pase de la fiebre amarilla. Con este papelito uno puede ir por todo el mundo. Entonces, en estos momentos, a pesar de que se ha hecho lo más difícil, que lo más difícil era inventar la vacuna, eso era lo más complicado de todo. Estaba la ciencia lista y se lanzó la vacuna antes de final de año. Pero todavía estamos aquí jugando con apps, que si la app aquí, que si la app allá. Entonces, eso es necesario, absolutamente necesario, el tener esa armonización que decía José Ricardo. Eso es fundamental, ¿no? Y realmente en ese sentido es también un tanto penoso, ¿no?, que en algunos países de la región pues hayan límites al número de vuelos que pueden haber. En algunos países se limita el número de pasajeros que pueden llegar al día o el número de vuelos. A ver, señores, como decía José Ricardo, volar en avión y estar en los aeropuertos no es vector de riesgo. Está demostrado en todo el mundo de que no es vector de riesgo. Se han aplicado todas las medidas habidas y por haber. La industria ha sido muy responsable. Como decía Luis Felipe, en América Latina fue la región del mundo donde los aeropuertos implementaron antes que ninguna otra parte del mundo las medidas que surgieron del CART. Y aún así tenemos que las medidas restrictivas en los aeropuertos en algunos países de la región son las mismas que en un supermercado. Eso no puede ser. Eso es imposible. No podemos seguir así. Entonces, bueno, pues esto es básicamente pues, para ponerle en el ruedo, ¿no?, la situación. Como digo, felicidades a ALA por un año de vida y estamos aquí, obviamente, pues, para apoyar la industria y hacer todo lo posible para que salgamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Y habiendo estado en la industria durante muchos años, realmente me agrada muchísimo el ver que, perdón, tengo aquí un perrito que quiere saludar. Perdón por la interrupción, pero me agrada mucho el ver que por fin realmente aerolíneas y aeropuertos están trabajando con un solo mensaje para el bien de la industria y demuestra la necesidad que tienen unos de otros, aunque felicidades a todos por esto. Ahora quisiera darle la palabra a Montserrat, que está viviendo una realidad parecida a Latinoamérica, pero quizás no. Montserrat, todo tuyo. Muchas gracias, Alex. Montserrat, muchas gracias, Jeff, por haberme invitado a este evento. Encantada de apoyar a la industria. ¿Yo soy el único que no la oye bien o...? ¿No se me oye? Se está cortando, se está cortando. A ver, intenta de nuevo. Si no, te voy a pedir de cortar la imagen, el vídeo, para dar más ancho de banda. Inténtalo, pero si no, corta imagen. Adelante. Buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, yo te escucho muy bien. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. No, decía que quería lo primero agradecer a Jeff el haberme invitado a este evento, porque creo que, bueno, ya lo habéis dicho alguno de vosotros, ¿no? Ahora en estos momentos es fundamental trabajar todos juntos y creo que dice mucho el que estemos compañías aéreas europeas hablando con compañías aéreas de América Latina y de otros lugares del mundo, ¿no? O sea, de repente el mundo se ha hecho todavía mucho más pequeño, ¿no? Y enhorabuena en el aniversario de la publicación. Hay una cosa que decíamos al principio cuando empezó la pandemia en el año, bueno, en el año pasado, ¿no? Por marzo, abril o así, en el equipo, ¿no? Tengo un equipo de comunicaciones y lo que decíamos es there's not such a thing as over communication in this crisis, ¿no? O sea, no hay nada como comunicar y nuestros socios, todos los miembros de la asociación nos decían lo mismo.
fundamental, estar permanentemente informados, y creo que para eso los medios son fundamentales, y Ala ha demostrado que ha sido capaz de estar al día de todos los temas importantes durante la pandemia. Así que muchísimas gracias por eso. Bueno, pues qué decir, un poco la pregunta que plantea Alex. ¿Cómo hemos vivido esta situación los últimos meses y bueno, cuáles son las salidas que vemos? Pues la verdad que el sector en Europa ha sido castigado tremendamente. O sea, comparado con otras regiones del mundo, como, bueno, pues lógico, ¿no? Europa no es o sea, es una región muy atomizada, ¿no? Hablamos de Europa como si fuera una sola región, pero en realidad está hecho en muchos países, ¿no? Y aparte no solo los 27 de la Unión Europea, sino todos los demás, que son 44, que están en el ECAC, ¿no? Entonces, ha habido unas fragmentaciones de territorios tremendas, unas cuarentenas insoportables. Es que no hemos sido capaces de poder ponernos de acuerdo, ¿no? Los Estados miembros, pues de peleas continuas, ¿no? Sobre qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer. Todavía lo estamos viendo. Entonces, esto ha hecho que Europa ha sido la región del mundo más castigada en la pandemia desde el principio. De hecho, ha sido la que sistemáticamente desde el principio de la crisis, bueno, hemos estado viendo cómo estábamos por niveles en torno al 65%, incluso algunas veces hasta 80% por debajo de los niveles normales del año 2019. También a nivel de tráfico, esto hablo de vuelos, ¿no? Pero si miramos niveles de conectividad, bueno, en Europa aproximadamente se estaban operando unas 16.000 rutas, ahora estamos en la mitad. Es decir, estamos muy preocupados con que es posible que la mitad de las rutas se pierdan, porque algunas de estas rutas no volverán a operarse nunca. Algunas son intraeuropeas y otras son internacionales, más transatlánticas y a otros continentes, pero es algo muy preocupante, ¿no? O sea, el tema de la competencia también, ha habido ayudas de Estado que se han dado a determinadas compañías aéreas, pero no a otras. ¿En base a qué? ¿En base a qué criterios, no? En base a criterios de que, bueno, pues una compañía se considera más estratégica para un país y es el país el que ha tomado la decisión, independientemente de las reglas de competencia europeas, que están ahí como un marco pero al final el país es soberano, ¿no? Para tomar sus propias decisiones. Entonces hemos visto que la Unión Europea ha tenido un papel muy difícil porque cada país tomaba las decisiones sin contar con los demás, ¿no? Hemos estado, como se dice, como pollos sin cabeza, y eso a nuestro sector le ha hecho muchísimo daño durante todos estos meses. Y bueno, en cuanto al asunto económico, hace poco sacaba IATA una estadística, decía que este año 2021 se espera que las pérdidas de las aerolíneas lleguen a 47.700 miles de millones de dólares, y de esos la mitad, 22.000 millones, serán pérdidas de compañías aéreas europeas. Es decir, Europa no representa tanto en proporción y sin embargo se lleva la mitad de las pérdidas. Y eso significa que muchas están sufriendo y todavía esperamos que haya pues bastantes compañías que lamentablemente se pierdan y vayan a la bancarrota. Entonces, bueno, después lo que también hemos estado viendo es que, bueno, pues ahora ya parece que hay un certificado digital, parece que la Unión Europea lo quiere implantar y bueno, pues esperamos que así sea. A partir del 1 de julio aún queda por limar muchos aspectos técnicos porque hay muchos países que han desarrollado sus propias aplicaciones. Ahora queda la coordinación y armonización y no es fácil, pero por lo menos vemos algo de luz, ¿no? Ya parece que Eurocontrol está empezando a reportar algunas estadísticas un poco más optimistas de las que se estaban dando hasta ahora. Aún así creemos que la recuperación no va a venir hasta como mínimo el año 2025. Ya estamos hablando de 24, de más optimista de los escenarios. Creemos que hasta el 25 no volveremos al 95% de los niveles. Y a todo esto tenemos que añadir un aspecto más, que es la tremenda presión y el reto tan grande que tenemos con todos los aspectos medioambientales, ¿no? Entonces, aquí las compañías aéreas y los aeropuertos, también los fabricantes de aviones y también los proveedores de capacidad aérea, estamos trabajando mano con mano y hemos, bueno, pues producido un informe que es el llamado Destination 2050, de cómo hacer que la aviación europea sea neutral en sus emisiones de CO2 para el año 2050 y ya con importantes mejoras en torno al 45% de las emisiones de CO2 en torno al año 2030. Esto es impensable que saquemos esto en medio de la pandemia. ¿Ya suena la música?
Ya sonó la música. Podría hablar media hora más. Ok, bueno, pues doy el paso a alguien más y después ya vemos si tenemos tiempo. No, yo quiero que termines esa idea, Montserrat, que me toca a mí después de ti, así que te voy a dar ese le quito 3 minutos a Jeff y se lo a mí me quitas. Adelante. Muchas gracias, Jeff. Muchísimas gracias. Bueno, simplemente ya por terminar, es decir, estamos en un momento donde a pesar de la circunstancia tan complicada a nivel financiero, a nivel de tráfico, a nivel de pérdidas de empleo, a nivel de pérdida de conectividad, a nivel de competencia, todas estas cosas, aún así, las compañías aéreas, junto con los aeropuertos, junto con los fabricantes, nos hemos comprometido, tenemos una hoja de ruta, tenemos unos compromisos claros, hay un plan de trabajo, un programa de trabajo, se puede conseguir. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que trabajar muy de mano a mano con los reguladores, ¿no? con las instituciones para poder tener los mecanismos adecuados a nivel de política, a nivel de financiación y asegurar que efectivamente la industria no puede hacerlo solo, ¿no? Necesitamos las políticas adecuadas y los instrumentos financieros. Así que, bueno, pues estamos en un momento apasionante, emocionante, muy difícil, pero a la vez lleno de oportunidades y con muchísima ilusión. Y nada, que muchísimas gracias. Nada más. Gracias, Montserrat. Y has mencionado puntos muy importantes, como las rutas perdidas, los certificados digitales, el medio ambiente. Espero que tengamos un poco de tiempo en el panel para expandir sobre esos temas. Y Jeff, te quedaban 5 minutos, cediste muy gentilmente 2 con que te quedan 3 minutos. Todo tuyo. Bueno, con el mayor agrado se lo doy a esta gran directora general y bueno, la presencia femenina que siempre es importante en todas las actividades. Yo quiero, mira, más que nada, hoy día estamos de aniversario y quiero destacar lo importante que ha sido para nosotros estar en todo este proceso. Sí fue difícil, pero yo creo que lo hizo fácil es lo que hemos visto ahora en este panel, que es el trabajo conjunto que han hecho. Tú lo destacaste, lo de las aerolíneas en los aeropuertos. Tú estuviste a cargo de todo el tema de las aerolíneas. Nos conocimos hace 30 años en un proceso de fusión que fue uno de la vanguardia de estas fusiones que hemos visto después. En fin, yo creo que el trabajo conjunto que se ha dado, yo creo que la crisis dio esa oportunidad y aquí nuestros panelistas lo están demostrando. Quiero destacar ser optimista y positivo y quiero destacar ciertas cosas que son las que a mí que tengo que reportear sobre el tema de la aviación, que muchas veces son estas cifras que Rafael las ha expuesto tremendamente bien. Quiero destacar, eso sí, quizás aspectos de lo que se viene y en ese sentido el reconocimiento que la aviación merece por su compromiso con el tema del medioambiental. Yo creo que aquí nadie ha hablado de que se van a caer las metas, de que producto de esta crisis, la aviación de lo último que ha echado mano es de una excusa para no cumplir sus obligaciones respecto a ese tema y bueno, y todos los días, incluso en medio de esta crisis, vemos cómo se avanza tecnológicamente en ese sentido. Y bueno, y quizás hablar también de lo que creo es importante, de lo que viene más adelante, y creo que el tema de esta crisis lo que plantea es una oportunidad para hacer las cosas mejor, ¿no? Y ahí creo que la industria pudiera hacerse cargo de hacer de esto como un reinicio, ¿no? Y por eso esta que hay es un tema que hay que hacerse cargo. Y bueno, el tema también de la sociedad, junto con estas metas medioambientales, viene también el tema de la responsabilidad social de la RC, ¿no? Y creo que ahí hay mucho por hacer también. Y también resaltar de lo de Rafael, también el esfuerzo inmenso que se ha hecho respecto de tratar de acelerar los procesos de gestión de pasajeros en tierra y bueno, de nuevas tecnologías para el tema de la gestión de la identificación, en fin. Y eso lo hemos visto también en América Latina, se ha visto en Sudamérica, creo que eso es importante. Creo que la región ha estado a la altura de esta crisis y del desafío que le ha planteado a la industria. Muy de la mano de la gente que está hoy aquí, de la gente que no se ha cansado de trabajar y de recuperar esta actividad tan esencial y especialmente para América Latina. Y bueno, finalmente
quizás decir que esta crisis lo que nos enseña es que muchas veces la aviación, lo vimos en el 2001, el tema de la seguridad surgió de repente con todo lo que pasó en aquel año en Estados Unidos, con los ataques de septiembre 11. Hoy día lo vemos con esta pandemia, que es un desafío totalmente distinto, pero que nos lleva a pensar de que la aviación tiene que estar vinculada o mejor vinculada locales. Juan Carlos sabe mucho de eso, le ha tocado recorrer su propio país, hablando con todos estos digamos, personajes que también tienen mucho que decir respecto de lo que pasa con la aviación en sus respectivos lugares, ¿no? Y bueno, esto, un poquitillo resaltar eso, decir que lo que se viene es una oportunidad y que lo que se viene ojalá sea fácil, y creo que puede serlo por esta gran colaboración que hay. Gracias, Jeff. Y como tú mencionas, grandes oportunidades hacia adelante. Quería meternos un poco en la discusión ahora entre los panelistas y tenemos un par de preguntas preparadas. Esta no la hemos pasado inicialmente, pero me gustaría saber, y esta va para cualquiera de ustedes, ¿cuáles creen que son los factores críticos que van realmente a lanzar la recuperación? Estamos hablando, ¿qué es más importante? ¿Es que la población esté vacunada, que se quiten las restricciones, que los gobiernos den dinero? Sé que todas apoyan, pero desde su perspectiva, ¿cuál es, si solo nos podemos enfocar en una, cuál es la que tiene más efecto? Y empiezo con José Ricardo, que levantó su mano. Gracias, Alex. Mira, yo creo que un poco de cada, es verdad. Necesitamos un poco de cada, pero más que nunca en este momento, porque ya tenemos una realidad que es la vacuna. Ahora, más que nunca, tenemos que trabajar juntos, incluso con la prensa y con los gobiernos, para información, informar. Necesitamos que las personas conozcan este sector. Necesitamos que, con tantas, porque hay hoy, mira, LinkedIn, Twitter, Facebook, son tantos los medios y tantas fake news, o con tantas personas que acreditan que, pero no tienen la base, que es muy importante la información precisa. Nosotros, desde Alta, nosotros podemos ayudar. Yo sé que SI puede ayudar, ERA puede ayudar. O sea, las asociaciones como... Sí, todas las asociaciones pueden ayudar en esto para que las personas, el viajero, tenga la información. Porque la realidad, Alex, hoy la vacuna está ahí. Si tú llegas a un aeropuerto, los protocolos están ahí. Tú no necesitas saber que este protocolo es un producto de un trabajo que fue hecho hace mucho. Cuando llega a una cabina, tienes los protocolos de servicios. O sea, ahí tú se sientes seguro. Pero sí, muchas preguntas me... Sí. Pero a lo que estás diciendo, Rafael está diciendo, sí, hay comunicación, pero los sistemas no se hablan entre sí, no hay seguridad. Es decir, el pasajero todavía, ¿tú crees que el pasajero se siente cómodo de subirse a un avión porque dice, yo estoy vacunado, pero no sé si el resto, ¿cómo funciona? No sé, Ricardo, No, Rafael. Sí, no todavía. Yo creo que la información está ahí, pero necesitamos hablar, porque muchas veces hablamos para nosotros. Y este sector nosotros hablamos para nosotros. Necesitamos hablar para otras personas, para que lleguen y que sepan la información. Rafael, disculpa. Rafael. Sí, mira, yo creo, y además Montserrat lo puede corroborar, porque también pasa lo mismo en Europa. La gente quiere viajar. Eso, o sea, obviamente habrá un porcentaje de la población que tenga miedo o lo que sea, y tenemos que trabajar con ellos. Pero la gente en general quiere viajar. El transporte aéreo en América Latina no es solamente para que vengan turistas de Estados Unidos y Canadá y Europa a las islas del Caribe. Es una necesidad. Y la gente lo sabe. La gente tiene que ir a la escuela, tiene que ir a la universidad, tiene que ir a la abuelita a ver a su nieto. Eso es parte de la vida diaria. Entonces la gente quiere viajar. Entonces lo importante es que el problema, como lo veo yo, es que hemos cedido, la sociedad ha cedido a los ministerios de sanidad
decisiones muy importantes. Sabemos que es importante, obviamente, proteger a la gente. Es importantísimo. Pero para eso está la medicina, para eso están las medidas sanitarias serias. Pero no pueden los ministerios de sanidad decidirlo absolutamente todo. Y eso es lo que está pasando. La gente, para evitar, los gobiernos, para evitar que se les critiquen, adoptan, aceptan ciegamente lo que los ministerios de sanidad recomiendan. Y de esa manera estamos como estamos. Entonces, creo que realmente alguien tiene que tener liderazgo. Los presidentes de los gobiernos tienen que tener liderazgo y decir, de acuerdo, se aplican las medidas sanitarias, como decía, la industria ha aplicado sus medidas que funcionan y, señores, seamos un poquito serios. Obviamente, pero, si haces la propia PCR o el antígeno, ya sabemos que esa persona puede viajar, ¿no? Rafael, Sí. deja que le voy a dar la palabra a Montserrat porque menciona una cosa muy importante. Es que en Latinoamérica tenemos el problema que tenemos un montón de gobiernos y un montón de departamentos y un montón de... En Europa, en teoría, estáis todos bajo la comunidad, estoy en teoría, bajo la comunidad europea. ¿Algo que podemos aprender de ahí o de lo que han hecho en Europa que esté funcionando, que quizá funcione en Latinoamérica o no? Yo creo que, o sea, se ha puesto de manifiesto en esta crisis una grave crisis política, ¿no? Donde cada país ha decidido soberanamente tomar las decisiones que, bueno, que les parecían más adecuadas para el control de la epidemia en su territorio, pero que han sido muy cortoplacistas y también bastante populistas, ¿no? Porque es lo que la población reclamaba, ¿no? La población reclama esto, bueno, pues ahí vamos, ¿no? Y también han seguido como mensajes de a las autoridades sanitarias que no siempre han sido uniformes y de hecho es que todavía estamos nadando en un mar de incertidumbre y de contradicciones, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, acaba de publicarse esta misma semana que tanto el Reino Unido, o sea, Alemania como Francia le han cerrado las puertas al Reino Unido y sin embargo España le está quitando las pruebas. Está abriendo, al revés. Es decir, vamos a ver, a mí nos causa también como ciudadanos, ¿no? Que todos nosotros pues estamos representando nuestras asociaciones, pero también como ciudadanos nos causa una tremenda inseguridad, ¿no? Decir, bueno, ¿en manos de quién estamos, ¿no? ¿Quién nos está gobernando? Y bueno, a tu pregunta, por centrar un poco el tiro, creo que sí que efectivamente las vacunas pues son un asunto importante. Creo que también otras regiones, el tema del certificado digital, otras regiones sería muy bueno que consideraran implantarlo, ¿no? Hay otros acuerdos internacionales que sería muy bueno. Lo mejor sería que fuera la OACI quien tomara la iniciativa, porque de esa manera tendríamos a nivel global algo, porque ya incluso hablar solo de Europa es estar muy fragmentado, ¿no? Tenemos que pensar de otra manera mucho más abierta. Pero si tú miras lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos y Europa están ahora hablando mucho de corredores. En vez de poner una plataforma que cubra a todo el mundo, no, vamos a empezar Estados Unidos y ciertos países en Europa, los G7 o lo que sea, intentar estandarizarlo de esa manera, lo cual es preocupante para regiones como Latinoamérica, porque obviamente esto va a pasar, si pasa, pasaría muy tarde. Se mencionaron dos puntos. Uno, y José Ricardo, tú lo mencionas, el tema de las vacunas, la importancia de las vacunas. En la región, ¿cómo va el proceso de vacunación, de acceso a vacunas? ¿Y cuánto eso está afectando el tráfico? ¿O te preocupa más lo que tú mencionaste antes, la comunicación y el abrir, que los gobiernos abran y ya las vacunaciones llegarán? Sí, mira, nosotros entendemos perfectamente las decisiones gubernamentales, pero es importante decir, como dijo Rafael, las personas en las encuestas que nosotros tenemos, las personas quieren volar o necesitan volar. Y más que nunca, en América Latina, las encuestas dicen que las personas quieren vacunarse. Es la segunda región del mundo donde las personas quieren vacunarse. Ahora, tenemos muchos factos. ¿Cuáles son los factos que nosotros tenemos? La vacuna está ahí, o sea, ya hay un proceso de vacunación. Los protocolos son protocolos que no fueron establecidos solamente por la industria, fueron establecidos bajo la coordinación de la OASI, donde están los gobiernos, y los mismos gobiernos que muchas veces no aceptan los protocolos. O sea, necesitamos explicar, mira, en la OASI están los expertos de los gobiernos que tratan de este tema. Y ahí estaba la industria todavía. O sea,
esta es la situación que nosotros tenemos que trabajar con la información. Porque muchos, por ejemplo, en la cabina yo puedo contaminarme. Mira, no somos vectores. Estudios del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos ya prueban que el filtro EPA es capaz de matar a casi todos. O sea, tenemos muchos datos. Ahora, ¿cómo pasa la situación? ¿Qué pasa hoy? Son tantas, no son informaciones, son desinformaciones, en verdad, que lo que hay es miedo. Miedo porque las personas, muchas ya vacunadas, no quieren viajar, y otras que podrían viajar con todos los protocolos. Alex, yo ya tuve que viajar a trabajo más de 19 veces, con todos los protocolos, mascarillas, distanciamiento. No tengas duda que si una persona acerca de mí, yo, por favor, quédate a una distancia. Yo hago el PCR, yo hago las pruebas, o sea, sin problema ninguno. Perfecto, perfecto. Montserrat, Europa. Nosotros en Latinoamérica a veces miramos a Europa, a Estados Unidos para mejores prácticas. Algo, si tú mañana te nombran jefe de una nueva asociación que une a ALTA y a SILAC y controlando todo lo que es aeropuertos y aerolíneas, basado en lo que has visto en Europa, algo que podrían adaptar en Latinoamérica de procesos que ayude a una recuperación más rápida, ¿alguna lección que podamos aprender? Pues aparte de, como dije al principio de la reunión, comunicación y todo el tiempo, porque es verdad que desde el principio de la pandemia hemos estado hablando aeropuertos con aerolíneas constantemente y creo que eso es fundamental, absolutamente imperativo, ¿no? Los protocolos en los aeropuertos tienen que ser fluidos y también las compañías aéreas tienen que conocerlos. Y bueno, el tema del certificado digital creo que lo que va a hacer es acelerar todo esto, ¿no? También hay otra iniciativa que llaman el Passenger Locator Form, ¿no? Para que los pasajeros pues, puedan digitalizar todas sus gestiones. Creo que eso es fundamental porque eso lo que va a dar es confianza y lo que necesitamos ahora es que las personas vuelvan a volar basadas en confianza. Creo que la cooperación con los aeropuertos es fundamental en este sentido y sobre todo es logística más que de otro. Porque ahora ya no estamos hablando de que son importantes, pero no son lo fundamental que es que el público gane confianza para volver a viajar. Y mencionaste un muy buen punto, el certificado digital, que ha sido mencionado un par de veces. Para José Ricardo y para Rafael, ¿cuándo creen ustedes que vamos a tener ese certificado digital en la región? ¿Estamos hablando de un mes, 3 meses, 6 meses? ¿Cómo lo ven? En algunos lugares ya se acepta. Por ejemplo, Panamá acaba de mencionar que acepta el certificado, el IATA Travel Pass entre España y Panamá. El problema que tenemos allí es que, claro, está muy limitado donde uno puede ir en España a recibir la vacuna, creo que solamente en Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, creo, ¿no? Entonces, si no vives allí, pues estás fregado, como dicen, ¿no? Entonces, allí lo que tenemos que hacer nosotros es apoyar. Pero efectivamente, una cosa que quería decir, y doy paso a José Ricardo. Primero, en América Latina las medidas que se están tomando son iguales y mayores, diría yo, que en Europa. Por ejemplo, el uso de los pediluvios, el limpiar los pies, eso es una cosa, los zapatos, es una cosa inverosímil, ¿no? Que no se ve en otra parte del mundo. Quiero decir, ¿y por qué lo menciono? Es una cosa casi folclórica, ¿no? Pero lo que demuestra es que la industria está haciendo lo imposible para demostrar que están cumpliendo con los protocolos, ¿eh? Entonces, no se cuestiona. Es ridículo, bien, pero no se cuestiona, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de qué está haciendo, qué puede aprender la región de Europa, pues yo te diría que lo único sería el tratar de tener una voz común, una coordinación que, como decía Montserrat,
ha fallado muchísimo en Europa. Claro, es verdad que en Europa pues, los ministerios de salud sí que siguen siendo una responsabilidad de cada país. Por eso ha habido este descontrol, ¿no? este desbarajuste. Sí. Pero bueno, ese trabajar comúnmente para sacar un pasaporte digital o como lo llamemos, ¿no? Eso sería algo muy interesante para la región. Okay. ¿Algún otro comentario sobre ese punto antes de que vaya a la siguiente pregunta? Jeff o José Ricardo. Só para decir, Alex, por ejemplo, que nosotros tenemos que considerar, por ejemplo, que ya no tenemos un digital hoy, pero hoy nosotros viajamos por toda nuestra región y otros países con un papelito de fiebre amarilla. Sí. O sea, sí. Entonces, más que nunca, tenemos que tener en mente, mira, no podemos tener discriminación por vacuna, de origen de vacuna. Esto es muy importante. Ahí está Rafael. Yo tengo una todavía. O sea, sí. donde viajamos con esto. Entonces, está vacunado o hizo una prueba. O sea, si hay una app, si hay un pasaporte, la tecnología que sea, es importante que el otro país pase a aceptar. La reconozca. Sí. La reconozco. Este es muy importante. E incluso nosotros en Alta nosotros hemos trabajado hemos hablado mucho con WTTC para el programa STTJ, que ellos llaman de Standard Travel Journey. ¿Para qué? Para que tengamos, no importa cuál la tecnología que usted pueda utilizar, pero para que tengamos un protocolo tecnológico único. Es un proceso paso a paso que va a tomar algunos años, pero es importante que tengamos. Ok, perfecto. Ahora, sabemos que la recuperación viene más rápido, más lenta, en algunos lugares antes o en algunos otros lugares después. Bien, ¿estamos listos como industria para esa recuperación? Porque ya oigo temas de que no tengo partes, por ejemplo, de mantenimiento o espacio de reparación para los aviones o pilotos o staff para crecer. ¿Estamos listos como industria para esta recuperación o hemos perdido mucho del knowledge que teníamos o la capacidad de producción que teníamos y eso va a atrasar la recuperación? Oigo silencio. Bueno, Rafael, ¿tú quieres ir? Monserrat. No, adelante, José, y después hablo yo, sí. Mira, Alex, yo creo que nosotros ya estamos prontos, listos, hace mucho. Enfrentamos la primera ola y cuando enfrentamos la primera ola, yo creo que fue el primer momento en la historia donde toda la industria con los gobiernos sentaron para sacar un documento de protocolos llamado CART. O sea, ahí empezamos los protocolos. En una industria donde la seguridad es todo. Y ahora más que nunca la bioseguridad, y no son palabras. Cuando una persona llega a un aeropuerto, llega a una cabina, tú logras ver todos los protocolos biosanitarios establecidos. O sea, pero tú crees que nunca... Pero LATAM está listo para empezar a poner toda su flota a volar con partes, con pilotos, con todo. LATAM, sí, de acuerdo con la demanda, sí, de acuerdo con la demanda. Es una demanda que regresará paso a paso y ahí yo creo que todas las aerolíneas estarán ahí. Y una cosa que nosotros tenemos... En otras palabras, no, como aerolínea no os preocupa el tema. No. Las aerolíneas están listas. Rafael. Y sí, Alex, muy buena pregunta, porque realmente aquí hay dos partes a esta pregunta desde el punto de vista de los proveedores de infraestructura, ¿no? Los aeropuertos. Por un lado, obviamente hay obras que a lo mejor pues, no serán tan necesarias por esa ralentización del crecimiento del tráfico, ¿no? Pero del mismo modo hay obras muy importantes para acoger esa demanda del pico de hora, la hora pico. Esa hora pico, no importa lo bajo que sea el tráfico anual, va a seguir estando allí. De hecho, hay lugares donde ahora tenemos más hora pico que antes. Entonces, creo que es muy importante el seguir invirtiendo para el beneficio de la industria en general y realmente nosotros animamos a que los países, porque algunos países en la región han pedido
han decidido retrasar esas inversiones y en algunos países siguen siendo muy importantes. Entonces, sí que estamos obviamente desde el punto de vista operacional de continuar lo que se estaba haciendo, sí que estamos allí, porque de hecho los aeropuertos no han cerrado, los aeropuertos todos siguen abiertos, pero estamos listos para retomar la industria, pero importante seguir invirtiendo. No, completamente de acuerdo, y ahí es, como tú dices, un gran riesgo decir, bueno, hay crisis, me ahorro el dinero durante estos 2-3 años y lo único que estás creando es un problema todavía más grande dentro, y como todos sabemos, es una industria que la inversión tiene que ser muchos años antes de poder obtener el beneficio, con que desde luego a mí personalmente me preocupa de que estamos en esto y ahora no vamos a poder recuperar a la velocidad o crecer a la velocidad que queremos por ese tema. Un tema que ha sido mencionado un par de veces es el tema de medio ambiente. Es una gran crisis y cuando hay crisis hay oportunidades. Medio ambiente en la aviación es un tema muy tópico en Europa, ahora está haciendo en Estados Unidos. En Latinoamérica no hemos oído mucho. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué creen que esta crisis va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Cómo lo ven afectando esto? Mira, yo creo, si me permites empezar, en los aeropuertos efectivamente, como dices tú, ¿no? En Europa siempre ha sido un tema muy importante desde hace años, en Estados Unidos ahora también. En la región está empezando a ser un tema muy importante. Es verdad que hay algunos países importantes que, pues, por temas populistas o lo que sea, no se le ha dado tanta importancia, pero te puedo asegurar que los operadores de esos países sí que son conscientes. Entonces, está habiendo un gran interés por parte de los operadores aeroportuarios en cumplir con los protocolos, en invertir en reducir las emisiones. Y lo interesante de esto es un poquito el double whammy, ¿no? Resulta que ahora hemos tenido esta crisis, tenemos que reducir los gastos operativos y resulta que las inversiones en reducir la huella de carbono también nos permiten reducir los gastos operativos. Con lo cual es una situación muy interesante para lanzar toda una serie de proyectos que a lo mejor eran un poquito dudosos en la época de bonanza, ¿no? Pues dices, bueno, tengo dinero, puedo seguir pagando la electricidad aunque sea carísima. Ahora es un buen momento para poner en marcha todos esos proyectos que son muy interesantes y que, como te digo, los operadores serios sí que se lo están planteando. Y si me permites una cosa, no solamente está en cuanto a reducir la huella de carbono. En América Latina es muy importante el tema del medio ambiente en cuanto a cómo afecta, por ejemplo, los huracanes y demás, la erosión, por ejemplo, aquellos aeropuertos que están a nivel del mar y demás. Entonces, eso sí que es muy tangible. Eso se está viendo y la gente está tomando consciencia. De nuevo, a veces los gobiernos son los que van un poquito retrasados. Sí que sacan medidas un tanto llamativas, un tanto queriendo copiar lo que se hace en otras partes del mundo, sin realmente entender el kit de la cuestión, ¿no? Que es el que no se desaparezcan muchos aeropuertos, en el punto de vista de aeropuertos, y que efectivamente es un tema serio. Pues, y me gustaría oír la postura de las aerolíneas. En Estados Unidos, por ejemplo, las aerolíneas acaban de decir, varias aerolíneas, Delta entre ellas, y la asociación, que no, el target era 50% reducción de emisiones de CO2 para el 2050, y ahora dicen que eso no es bastante, que quieren 0% de net emissions para las aerolíneas, para la industria, para el 2050. ¿Cómo ves eso para Latinoamérica? Mira, yo creo que cuando hablamos de medio ambiente, es algo que está completamente, es parte de nuestra vida en América Latina y Caribe. Hablamos de países que tienen, de las 20, tenemos 6 de las bellezas de la naturaleza, con México en primer lugar. O sea, nosotros sabemos que la industria es responsable solamente por cerca de 2% de las emisiones. Y para este programa hemos trabajado mucho, porque como dijo Rafael, en la crisis nosotros necesitábamos saber dónde y cómo podríamos ahorrar tecnología, podríamos hacer inversiones en tecnologías. Y más que nunca, nuestro comité de medio combustible ha trabajado, Alex, para traer la idea de SAF. Y toda la industria está involucrada en esto. Las aerolíneas están involucradas, los proveedores de combustibles involucrados para traer para América Latina indústrias de SAF, porque nosotros no tenemos. Nosotros tenemos la materia prima que enviamos para indústrias en otros países,
pero tenemos condiciones de hacer la producción aquí. Entonces, hay en este momento inversionistas que buscan inclusive la asociación para saber cómo podrían trabajar en este programa. SAF es la solución y creo sí que nosotros lograríamos llegar a 2020, 50, algunos países, pero 2060 yo creo que casi todos. Perfecto, gracias. ¿Algún otro comentario? Me gustaría tomar un par de las preguntas que nos han venido por el chat. Entre ellas voy por la primera, que tiene que ver con una de las primeras que tiene que ver con la tecnología. Y nos menciona que durante la pandemia muchas aerolíneas globales y otras corporaciones han aprendido a sobrevivir a través de nuevas estrategias, como permitir que ciertos empleados trabajen de forma remota o desde casa. Esto fue posible gracias a las rápidas inversiones en tecnología. ¿Hasta qué punto cree que continuarán esos enfoques? ¿Y cómo se utilizará la tecnología para ayudar a la recuperación de la industria? Nuestra región, Latinoamérica, digamos que es famosa por invertir mucho en un momento y no invertir nada en el momento siguiente. No hay planes a largo. ¿Creen que esta crisis va a ayudar en inversión en tecnología o no? Mira, yo si quieres te contesto porque además soy muy apasionado sobre el tema de la tecnología. La tecnología es el gran aliado, uno de los grandes aliados para salir de esta. Yo estoy convencido de eso. Y de hecho, efectivamente, en esta parte del mundo hay países, hay operadores que se lo toman muy en serio. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, el aeropuerto de Montevideo es un líder mundial en cuanto a la implementación de tecnologías de reconocimiento facial. Por ejemplo, tú como europeo puedes entrar en Uruguay sin tener que hablar con nadie. Solamente con tu pasaporte de reconocimiento facial y ya estás en Uruguay. Eso es algo realmente que en pocos lugares se hace, ¿no? En Europa sí, pero vamos, fuera de ahí sí, no es muy común. Entonces, se lo toma la gente muy en serio. Un problema, sin embargo, es que en algunos países, por ejemplo, muchos países del Caribe, pues se quiere proteger, se cree que se están protegiendo puestos de trabajo no permitiendo el uso de tecnología, ¿no? Por ejemplo, el tema de reconocimiento facial. Y de nuevo, la pandemia es una muy buena oportunidad para dar ese paso. Porque nos puede ayudar desde el punto de vista de hacer la experiencia de volar mucho más placentera para los pasajeros, porque de eso trata, y al mismo tiempo hacerla muchísimo más segura desde el punto de vista de AFSEC y de seguridad sanitaria. Entonces, yo desde mi punto de vista, como te digo, muy importante, muy interesante la oportunidad que tenemos aquí. Jeff, solo hacer un chequeo, ¿cómo andamos de tiempo? Estamos ya bastante cortos. ¿Me dejas una última pregunta? Hay dos preguntas, y una última pregunta del chat y una que me gustaría hacer como closing para los panelistas. Para ser bien exacto, estamos a 10 minutos de acuerdo a la plataforma digital que tenemos. Así que perfecto. Estamos bien pasado. Te lo agradezco. Ok. Otra pregunta del chat. Acceso a las vacunas. ¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Qué está haciendo ALTA? ¿Qué está haciendo ACILAC? ¿Qué están haciendo en la región IATA, otros, para asegurarse que la gente tiene acceso a esas vacunas? Y de una manera fair y que hay más acceso. Pero uno mira el porcentaje de acceso de vacunas en ciertos países versus otros y es realmente unas diferencias abismales. Sí. Hemos hablado con todos los gobiernos y con los bares locales que son esenciales en esto, para que tengamos incluso programas de entregas gratuitas de vacunas en varios países. O sea, las aerolíneas conseguem entregar las vacunas para que las personas tengan la posibilidad de vacunarse, porque es como yo mencioné aquí, hoy en América Latina es la segunda región del mundo donde las personas quieren vacunarse. 68% de las personas en las encuestas han dicho, nosotros queremos vacunarnos. Tanto que el tráfico de Colombia a los Estados Unidos, de México a los Estados Unidos, ha crecido mucho, que es el turismo de vacunación. Esta es una cosa que nosotros hemos hablado con los países para que evitemos, porque la vacuna está ahí, los gobiernos están trabajando para tenerlas y nosotros tenemos condiciones de entregar para que las personas se vacunen de una manera necesaria. Perfecto. Alex, ya me están mandando ya avisos. Ya, ok. Entonces voy a cerrar.
si me dejas cerrar con una pregunta a cada uno. Y el último va a tener la ventaja de tener más tiempo para pensarlo, pero con que te voy a dejar, Montserrat, te voy a dar la oportunidad de pensar más, y voy a empezar con Rafael. Rafael, si tenemos que hacer una apuesta de una cena en el restaurante que tú escojas, que buen restaurante, ¿cuándo? Y la apuesta es, ¿cuándo van a estar el tráfico de aeropuertos al mismo nivel que estaba antes de la pandemia? No te digo más. ¿Cuándo, vale, de acuerdo. ¿En cuándo crees que va a ser para los aeropuertos? Restaurante El Cano de Guetaria. Venga. Ok, hecho. ¿Me puedo apuntar? Aunque pierda la apuesta. Muy bien. Oye, mira, esto realmente, mira, mi respuesta honesta es no lo sé. Realmente no lo sé. Nadie lo sabe, pero es un restaurante, es una cena gratis. Estamos pensando que realmente podría ser el 23-24. 23-24, wow. Sí. José Ricardo. Mira, nosotros hemos trabajado con esta fecha 23, 24, claro que depende de cada país, pero yo te decía que nosotros podemos nos encontrar en Punta Cana en septiembre de 2021 porque tenemos el CCNA y Miaró ahí con nosotros. Ese me apunto también. Ahí, dale. Y Montserrat, ¿cuándo? Yo- Europa, ¿cuándo? O no Europa, pero tus aerolíneas. Yo voy a ser un poco más pesimista, lo siento, pero veo el vaso medio lleno últimamente. Yo creo que 24 como pronto. 24 como punto. ¿Y Jeff? Uy, 23,5 para sacar el promedio, ¿no? Bueno, pues vamos a ver Y quién ahí me paga, pongo yo con el postre. quién paga la cena. Y último, José Ricardo y Rafael, si hubieses sabido cuando aceptasteis el puesto, vuestros puestos, que venía la crisis más grande de la industria, ¿qué hubieseis negociado diferente de vuestro jefe? Es secreto, no podemos decir. No. Pero una cosa es cierta, yo lo tomaría, porque es una oportunidad estupenda para hacermos los cambios no solo en la industria, sino también los cambios regulatorios en los países juntamente con los gobiernos. Absoluto. Un momento fascinante. Sí. Aprovechar la crisis para vuestro beneficio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios y respuestas. Y le doy la palabra de vuelta a Jeff. Todo tuyo, Jeff. Pues sí, muchas gracias, Alex. Gracias por la labor cumplida con este panel único y que agradezco muy sinceramente porque sé lo ocupado de sus agendas y bueno, pero es un tema importante y sobre el que se tiene que seguir planificando. Yo solamente quiero decir que me alegra que lo de la comunicación haya salido en todas partes porque eso quiere decir que tenemos una ardua tarea en ALA de seguir enfocándonos a las necesidades comunicacionales de la industria. Y bueno, sin más, no quiero más que agradecer a Luis Felipe Oliveira, a Juan Carlos Salazar, en el inicio, a nuestros ahora 3 principales panelistas, a Rafael Lechavarne de Asilac, a Montserrat Barriga de ERA y a José Ricardo Botelho de ALT. Y bueno, comprometer a ALA en lo que viene, en los eventos que se vienen cosas importantes con Alta, viene, como dijo José Ricardo, la CC MA y MRO en Punta de Cana, viene también el Leaders Forum en Bogotá, ASILAC también por primera vez junto a ASI World allá en Buenos Aires y bueno, una conferencia que va a ser muy importante y muy intensa y bueno, y seguir comprometidos también con el nexo cultural, comercial importante entre Europa y América Latina. Así que nada, muchas gracias y les quiero agradecer también muy especialmente a Golden, nuestro auspiciador exclusivo, y nuevamente a la University of the Aegean, que nos ha facilitado esta plataforma digital vía Zoom para poder estar con ustedes esta mañana, bueno, ya tarde en ambos sitios. Así que quiere decir que no estamos tan lejos y que vamos a seguir muy bien conectados. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias.
Gracias a todos. Adiós. Gracias.